El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para compartir temas que pueden llegar al corazón de las personas, pero también una reflexión que nos ponga a pensar por un momento, pero también que en nuestro corazón sintamos que podemos reflexionar sobre nuestra vida y sobre la vida de ese acontecimiento que se nos cuenta. En esta oportunidad el pastor Edwin Méndez nos comparte un tema que ha titulado Relaciones Familiares. Quédese con nosotros. ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros familiares? Pongámonos a pensar cómo está mi relación con mis hermanos, con mis padres o con mi esposa. Y bueno, creo que todas las familias tenemos inconvenientes, ¿cierto? Creo que si uno se pone a pensar, en algún momento hemos tenido roces, problemas, dificultades. Algunos se han reconciliado, algunos no. Pero bueno, hoy quiero hablarles sobre una familia que está en la Biblia que pasaron problemas muy tremendos familiares. Y eso está en el libro de Génesis 37, verso 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, aquí vemos una problemática en una familia entre hermanos, ¿sí? Y pues empieza a contarnos de que era un joven llamado José, a la historia de José. Creo que todos la conocemos como José el soñador, el que reveló los sueños del faraón, de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas. Es el mismo José que vamos a hoy estudiar. Y bueno, ese José, dice la historia, que empieza a contarle, era un pastor de ovejas con sus hermanos, pero sus hermanos hacían como cosas incorrectas y él le informaba, le contaba todo a su papá de lo que hacían sus hermanos. No sé si es algo parecido a lo que pasa actualmente en las familias, ¿no? Siempre hay el que comunica todo, ¿no? Y bueno, aparte de esto, dice aquí la palabra que su papá lo amaba más que sus hermanos. Y por eso le hizo una túnica de colores. Fíjese que dice que lo amaba más que a los demás hermanos de José, ¿sí? Y a veces en las familias ocurren estas cosas, ¿no? Hay como que preferencias por algunos hijos y eso crea división entre hermanos. A veces nosotros los papás cometemos ese gran error de que poder como no amar más al uno al otro porque uno los ama por igual, sino que muchas veces dar como preferencias a alguien más o como que ser injustos en alguna situación, ¿sí? Y estas cosas guardan en los hijos resentimiento en sus corazones. De pronto
usted creció en una familia así, donde es el del medio, o él es el último, bueno, o es el mayor, y como que no lo toman mucho en cuenta en su familia o sus papás, o ya crecieron, de pronto ya son padres o ya están grandes y todavía aún sigue lo mismo. Pero hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón para poder sanar nuestro corazón. Y fíjese lo que dice la palabra, que bueno, los hermanos sintieron como esa envidia de la túnica de colores, porque a él sí le dio, a mí no. Eso suele pasar entre los hermanos. Pero dice acá que viendo sus hermanos que su papá lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Cada vez que hablaban con él, lo gritaban, le hablaban duro, con fuerza, no le hablaban con paz, sino lo contrario, lo trataban muy duro. ¿Y por qué causa? Porque veían una preferencia de su papá hacia su hermano. Y eso quiere el Señor cambiar en cada familia aquí presente que nos está escuchando. La casa. Cuenta la historia que un ingeniero constructor estaba de novio con la hija de un hombre adinerado. Él le propuso matrimonio a la hija de este hombre y ella aceptó, encantada, pues la verdad juntos se habían enamorado y querían organizar su hogar. Cuando lo supo el padre de la joven, lo llamó al ingeniero y le dijo: quiero que me haga algo. Y el ingeniero le dijo: claro, suegro, ¿qué quiere? Dijo: quiero que me construya una casa excelente en este lote que tengo. Dijo: muy bien. Dijo: tiene el dinero que necesite a su disposición para que me la construya. Quiero que sea una casa muy hermosa. El ingeniero, cuando escuchó esto, vio la oportunidad de ganar unos pesos extras, así que le dijo al suegro que bueno, que él la construiría. Se fue y lo primero que hizo fue colocar los cimientos, pero luego empezó a comprar materiales de segunda mano, materiales que, aunque eran nuevos, eran materiales que no eran con la suficiente calidad que el suegro quería. Y este hombre empezó a construir la casa y quedaron varios detalles que los mismos constructores decían: ingeniero, mire, aquí está. Dijo: no importa, al final vamos a rellenar bien con el estuco y vamos a dejar todo excelente, que quede algo bien bonito. Entonces los mismos obreros le aconsejaban: ¿y por qué no le metemos esto? Dijo: no, está este capital para eso y tenemos que utilizar eso. Empezaron, terminaron y construyeron la casa. Cuando ya fue el día de la entrega, el hombre fue, llamó al suegro y fue con su novia, pues aún no se habían casado, a mirar la casa que él había construido. El suegro la vio, recibió las llaves, abrió las puertas, miró por fuera, muy bonita la casa, con muchos detalles bonitos, tenía bien terminada, todo excelente, pero por dentro habían materiales de segunda mano. El suegro miró todo, le pareció excelente la casa, lo felicitó por esa construcción, pero al final tomó las llaves y le dijo a su yerno: este es mi regalo de matrimonio para ustedes dos. El hombre quedó estupefacto al ver que había construido su propia casa con materiales de segunda mano y no con la excelencia que el suegro quería. Muchas veces nosotros nos sucede, hacemos las cosas a veces para que la gente nos vea o para agradar a la gente, pero Dios quiere que hagamos las cosas para Él. Así que siempre debemos darle lo mejor a Él, ser excelentes en lo que hacemos, no importa la persona que le estemos trabajando o estemos haciendo lo que estamos haciendo, sino que pensemos siempre que las cosas son para el Señor. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Reflexionemos.
Génesis 37, verso 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y bueno, esta historia nos habla de los sueños de José. Bueno, como les venía contando, sus hermanos lo aborrecían porque su papá le dio una túnica de colores, tal vez le hablaba diferente, era uno de sus hijos menores. Y después de esto tiene dos sueños y se los cuenta a sus hermanos. ¿Y qué sucedió cuando le contó a sus hermanos? Lo aborrecieron más. A veces suele pasar cuando uno tiene un sueño y se lo cuenta a alguien y uno no sabe que de pronto esa persona o ese familiar como que no está como contento con uno, y pues existe algo que se llama la envidia, ¿no? En Proverbios nos habla de que quién podrá sostenerse frente a la envidia. Y los hermanos de José empezaron a tener la envidia por estos sueños, lo aborrecieron, y tanto fue el odio que decidieron matarlo y empezaron a tramar la muerte de su hermano. ¿Usted se imagina eso? En una familia, deseando matar a su propio hermano. Bueno, a veces ocurre eso en familias, ¿no? A veces uno ve noticias donde los propios familiares se matan, sus propios hermanos, y hay como noticias que no son muy alentadoras, y uno no lo puede creer, ¿no? Que pueda haber esas noticias. Pero aquí en José vemos de que los hermanos lo querían matar. Fue que uno de ellos dijo, no lo matemos, metámoslo acá en la cisterna, y lo vendieron como esclavo. Y José, yo cada vez que leo esta palabra me imagino la escena, y solo imagino cuando le quitaron la túnica. Fue lo primero que los hermanos hicieron. Como le tenían envidia por esa túnica, lo primero que hicieron fue quitarle la túnica que le había dado su papá, ¿cierto? A veces hay cosas que quieren quitarse, o que la envidia hace que como que yo quiero lo que usted tiene, porque yo no lo tengo. Y se la quitaron. Y no solamente se la quitaron, sino la empaparon de sangre de un animal para decirle una mentira a su papá, que lo había devorado un animal salvaje. Y esta historia culmina de que los hermanos, en fin, vendieron a José como esclavo, y a través del tiempo el Señor hizo que José perdonara a sus hermanos. Más adelante, cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y vio que sus hermanos llegaron por alimento porque había escasez y se postraron, él se acordó de todos estos sueños que se hicieron realidad. Pero Dios trató con su corazón para poder perdonar a sus hermanos. Si Dios no hubiera tratado su corazón, no hubiera podido perdonar, quizás los hubiera mandado a matar a todos.
Pero él dijo una palabra muy clave a sus hermanos. Esto era necesario que pasara para que se cumpliera el propósito de Dios. Así que todo lo que pase en su familia, todo lo que ocurra, todo hay un propósito, y un propósito bueno que Dios quiere cumplir en sus vidas. Con el tema que nos comparte el pastor Edwin, podemos ver cómo son las relaciones familiares, cómo nos estamos relacionando como hermanos, como familia, con nuestros padres, con nuestros primos, con nuestros tíos. Hay un sinnúmero de familiares alrededor nuestro que muchas veces exigen que tengamos buenas relaciones, pero sucede lo que en el tema de hoy el pastor Edwin decía: los hermanos aborrecían porque era el hijo preferido. Tenemos que tener mucho cuidado como papás, como padres, no mirar a un hijo en especial y darle todo a él. ¿Por qué? Porque puede venir esta situación. Los demás hermanos pueden tener envidia y situaciones que pueden poner aún en peligro y en riesgo la vida de ese hijo que llamamos consentido o el predilecto de algunos papás. Seamos conscientes de esto y que todos los hijos, como así nos mira Dios, los miremos con el mismo amor y con el mismo deseo de bendecir a cada uno de ellos. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartir con cada uno de ustedes lo he titulado Todo tiene su tiempo. Quédese con nosotros. Como parte del gran diseño de Dios para esta tierra son las estaciones. ¿Sí? Por acá en estos territorios donde vivimos, en Colombia y en Ecuador, cerca, lo que llamamos la parte central de la Tierra, pues no tenemos estaciones muy marcadas como sí en los trópicos. Y aquí en este lugar pues vivimos con estaciones, podemos decir, húmedas y secas, aunque en otras partes, como les decía ahora, del lado de los trópicos, tanto en la parte alta como en la parte baja de la Tierra, pues existen las estaciones que son invierno, verano, otoño, primavera, y cada una de ellas tiene su periodo de tiempo y es porque Dios así lo ha establecido. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Vemos que la palabra nos está hablando de tiempos y sabemos que Dios es el que tiene los tiempos para nuestra vida. Lo primero que debemos hacer es reconocer la soberanía de Dios. Dios controla los tiempos y Dios controla el momento en el que estamos nosotros viviendo. Muchas veces la persona dice, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y no hemos entendido que Dios es el que dispone el tiempo para cada uno de nosotros y las sazones, dice la palabra. Entonces, si miramos lo que nos dice el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, a través del libro de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Para todo tenemos un tiempo y una hora específica. Tiempo de nacer, tiempo también de morir. O sea, Dios es el que estima en qué momento, en qué tiempo. Hay gente que anda acelerada, afanada, es que no me alcanza el tiempo, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, pero muchas veces sucede es porque no somos disciplinados en organizar nuestro tiempo para cada una de las situaciones o circunstancias de nuestra vida. Dice que no por levantarnos más temprano o por levantarnos muy temprano amanece más claro, no, sabemos que el tiempo de Dios es perfecto.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros como seres humanos debemos entender? Que Dios tiene su momento para cada cosa. En el tiempo que nacimos era el momento perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Hemos vivido, hemos transcurrido, algunos vivimos mayor cantidad de tiempo que otros, otros pueden morir jóvenes, niños, ancianos. No hay edad para la muerte. Recuerdo un día que compartía con un joven sobre la palabra de Dios y le decía que era tiempo de volver al Señor, de reconciliarse con Dios, porque nacimos prácticamente peleados con Dios debido al pecado que le damos de Adán y Eva. Entonces yo le decía, mire hombre, es tiempo de que usted conozca, y me dijo, bueno, tal vez para usted que ya está viejo, pero yo estoy todavía muy joven para eso. Cuando sea así como usted de viejo, yo entonces voy a cambiar mi vida, voy a recibir al Señor y voy a empezar a vivir una vida cristiana. Pues la verdad es que el muchacho en ese tiempo tenía 20 años y a los 3 años tuvo un grave accidente en Villavicencio y perdió la vida. No hubo tiempo para arrepentirse, no hubo tiempo. Y no fue que Dios le mandara ese accidente, no. A veces la velocidad puede llevarnos a tener accidentes que pueden quitarnos la vida. Pero como dice la palabra, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. A veces dicen a ti, ¿cómo así que va a arrancar lo plantado? No, la palabra nos está hablando de arrancar, es más bien de cosechar lo que hemos sembrado. Y la gente no entiende a veces eso. La palabra nos dice en la carta a los Gálatas, dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Entonces, si hemos sembrado buenas cosas, pues buenas cosas vamos a cosechar. Si hemos sembrado relaciones sanas, relaciones de paz, de armonía, de calidad, de amor, pues eso vamos a cosechar. Nadie puede esperar sembrar, como dicen por ahí, sembrar vientos y cosechar tal vez paz, sino va a cosechar tempestades, dice el adagio popular. Entonces necesitamos mirar eso, qué estamos sembrando y qué tiempo tenemos para cosechar lo que hemos sembrado. La piedra en el camino. Había una vez un rey que puso de forma intencional una piedra en un camino para ver cuál era la reacción de todos los habitantes de aquel pueblo. Y primero pasaron unos campesinos y en lugar de quitar la piedra, pasaron por alrededor de ella, la rodearon y pasaron de largo. Después pasaron muchas más personas, pasaron gente, mercaderes, soldados, muchas personas transitaban por ese camino, hasta que llegó un extranjero y al ver que estaba esa piedra grande, no solamente vio esa piedra gigante en el camino, sino que había mucho mugre alrededor. La gente que pasaba botaba basura, nunca nadie se paró como a poder quitar esa piedra del camino. Y mientras que este extranjero empezó a quitar la piedra, no podía moverla, hizo todo lo posible hasta que la corrió un poco y se dio cuenta que debajo de esa piedra había un cofre de muchas monedas de oro. Y en ese cofre también había una nota que decía: soy el rey y solo el que se detenga en el camino a correr la piedra podrá llevarse este tesoro. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esta historia? Así como José, que pasó por un tiempo difícil, que sus hermanos lo vendieron, que fue echado a la cárcel injustamente por algo que no hizo, al final fue gobernador de una gran nación de Egipto y Dios lo usó para poder ayudar a miles de personas. Fue bendecido, no solamente financieramente, sino también sentimentalmente, porque tuvo esposa, le dieron todo lo que él necesitaba. Así que todas las piedras que hay en nuestro camino, no las rodeemos. Hagamos un esfuerzo de poder correrla,
porque vamos a encontrar ese tesoro que Dios tiene preparado para nosotros. Reflexionemos. Entonces debemos entender que Dios es, cuando le reconocemos su soberanía, Dios es el que controla el calendario de nuestra vida. Lo segundo que debemos entender es que debemos adaptarnos al tiempo de Dios. Adaptarnos al tiempo de Dios. Debemos dejar de pelear con las decisiones o con los momentos que Dios nos da. Hay personas que a todo momento andan como en esa pelea con Dios. La palabra nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Vemos que cada cosa que Dios nos dice a través de su palabra es un momento específico en nuestra vida. Y por eso debemos dejar de pelear con Dios, porque muchas veces no nos adaptamos al tiempo de Dios. Es que yo quería esto y me llegó esto, es que yo quería aquello, y estamos como en una constante desazón y como en una constante queja. Y Dios lo que quiere es que seamos agradecidos en todo tiempo, en todo momento. Es más, si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para mejorar, para bendecirnos. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que hay tiempo de llorar, pero también hay un tiempo de reír. Sí, sabemos que hay momentos difíciles, que hay momentos oscuros, la pérdida de un familiar, la pérdida de algo, eso siempre trae algo doloroso al corazón, pero Dios quiere que también tengamos un tiempo de reír. No todo el tiempo será llorar, no todo el tiempo serán risas tampoco. Por eso la palabra dice que también hay tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de endechar habla de un tiempo como de luto, un tiempo de pérdida, pero también un tiempo de bailar, de gozar, de disfrutar de la vida, de estar gozosos. No todo el tiempo andar como si comiéramos limón todo el día, no. Debemos tener un rostro agradable para los demás y sembrar también sonrisas en la gente. Y por último, tenemos que descansar en el propósito, confiar que en los tiempos de Dios todo será para mejor. Dios trae buenos días para nuestra vida, trae propósitos claros y propósitos expresos para cada uno de nosotros. Y por eso es necesario descansar en el propósito de Dios. Finalizamos diciendo lo que dice los versículos 7 y 8 de Eclesiastés 3, cuando dice: tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dios coloca su tiempo para nosotros. No podemos intervenir, no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Tampoco es decir, resignémonos a lo que venga. No, pero sí es mirar de mejor manera el tiempo que estamos viviendo, porque Dios lo dispuso así. Entonces, cuando miramos las cosas con un corazón diferente, con una visión diferente, entonces vamos a entender que el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros y se va a cumplir, porque todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha establecido desde el principio hasta el final se cumplirá. Cada palabra que está escrita tiene un propósito para nosotros. Y cuando confiamos que aún en tiempos difíciles Dios tiene el control, vamos a estar más tranquilos en los momentos más difíciles. Hay una reflexión que se llama las pisadas de Jesús. Y dice que un hombre le dijo al Señor: Señor, estuve en un sueño y veía que sobre la arena ibas tú y yo caminando, y habían 4 pies marcados, pero me puse a mirar y en los momentos más difíciles solo habían 2 pisadas. Señor, ¿me dejaste solo? Y el Señor le dijo: no, en ese tiempo yo te llevaba alzado. Dios siempre quiere mantenernos en su regazo, cuidarnos,
sea tiempo bueno, sea tiempo malo, como todo tiene su tiempo, Dios está siempre dispuesto para nosotros. Cuando entendemos que los tiempos de nuestra vida no dependen de nosotros o que no dependen que los podamos cambiar, necesitamos descansar en el Señor, confiar en Él, esperar en Él y saber que Él siempre traerá algo bueno al final del día. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora. Que Dios les continúe bendiciendo.